Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Laura Rodríguez. El día de hoy les vengo a contar sobre mi reseña del libro El mundo y sus demonios. En mi punto de vista, este es un libro muy interesante, ya que nos muestra como con explicaciones mucho más sencillas, nos acerca a la realidad y cuáles pueden ser las posibilidades para poder acceder a la realidad de las cosas sin tener que recurrir a la pseudociencia. Carl Sagan nos explica con sus diferentes análisis de la situación actual que nos vienen envolviendo en cuanto a la facilidad con la que se puede engañar a la población o a toda una nación, así como los altos niveles de credulidad e ignorancia que existe entre la mayor parte de la población hacia ciertos tipos de información. Nos demuestra él cómo la ciencia cuenta con su otra parte, que es la pseudociencia, y cómo influye en la vida y en los pensamientos de la población. También me gusta y me parece muy interesante la parte en donde Carl Sagan explica que cada una de las ramas de la ciencia tiene su equivalente en las pseudociencias. Los geofísicos tienen que enfrentarse con tierras huecas y profetas de terremotos, los botánicos con plantas cuyas apasionantes vidas emocionales se pueden rastrear con detectores de mentiras, los antropólogos con supervivientes hombres monos de pies grandes, los zoólogos con dinosaurios vivos en las profundidades abismales de los lagos y los físicos con máquinas de movimiento perpetuo. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Pérez. Hoy les vengo a compartir mi punto de vista, mi reseña del libro El mundo y sus demonios, que fue escrito por Carl Sagan. Bueno, como lo pudieron notar, el libro es muy extenso, tiene mucha información, habla de la ciencia, muchas anécdotas, etc. Quise dividir el libro por tres principales ejes, que fue el escepticismo, que es el primero, que es el uso pasional y bien aplicado del razonamiento a cada cosa que nos pasa en la vida o que podemos aplicar. Podemos aplicar alguna frase, alguna anécdota, alguna cita de este dicho libro. El segundo eje, las anécdotas, historias e información, como ya lo había dicho. Carl Sagan nos cuenta muchas cosas por ser un gran divulgador de la ciencia y gracias a esto hace el libro más didáctico. El tercer eje, la preocupación constante, la preocupación del futuro y de la humanidad, de todos los riesgos que tenemos por la falta de aplicación científica que no aplicamos, lo dice Carl Sagan, que no aplicamos absolutamente nada de la ciencia en nuestra vida y que eso hasta nos podría sacar de males. Acá hay una cita de dicho autor que dice: todos los males podrán ser resolvidos si la ciencia fuera un lenguaje como más común si lo tendríamos más en cuenta. Pues ahí claro está que la ciencia debe ser aplicado como un lenguaje, como en los colegios, como enseñarnos a explicar más sobre el mundo exterior, lo que pasa, lo que pasó realmente, los problemas, las guerras, etcétera. Bueno, también hablaré un poco de los capítulos que me llamaron la atención. Fueron unos de los últimos. Sin excepción, el libro estuvo bueno y los demás capítulos también estuvieron buenos. Capítulo 21. Este capítulo observé una persona llamada Bailey, que era una persona de raza negra. Él le preguntó a su amo que si le podía enseñar a leer porque él no sabía nada del estudio. El amo respondió de que no podía porque él solamente tenía que obedecer las órdenes, no nosotros los blancos. Ahí este señor entendió el color tan importante que es. La raza blanca es muy poderosa hacia los negros. Ese señor más adelante se cambió el nombre a Frederick Douglass, quien creó clases para los negros, para enseñarles a leer, para hacerles entender de que no podemos discriminarlos y no podemos solamente cogerlos de esclavos fuera del racismo. Capítulo 22. Adictos al significado. Este capítulo habla sobre el uso que le damos a los medios de comunicación y sobre todo a la televisión, ya que esos programas que dan
no presentan nada de la ciencia. Dicen que algunos lugares del gobierno han pretendido obligar a las televisoras a transmitir programas de ciencia, pero al dicho caso no ha pasado. Capítulo 23 se llama Ciencia y Brujería. La idea de que la ciencia es un instrumento para promocionar una sociedad de consumo y su enfoque de empresa tiene que cambiar. Se debe entender que la ciencia como un método de pensamiento nos puede ayudar a conquistar la ignorancia de la gente. La ciencia es el método para realizar un futuro más limpio y lustroso y no la política. Muy bien claro está que la ciencia es muy buena y la que la sabe lo que sabemos podemos compartir, podemos aplicar a gente de nuestra familia, amigos, para que le bajemos un poco el ego y la ignorancia de dicha persona a la que le estamos compartiendo la ciencia. Por eso es muy importante la ciencia y este libro por eso se extiende muchísimo porque la ciencia no tiene fin. Gracias por ponerme atención, espero les haya gustado y me haya hecho entender. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Laura Camila Gómez y hoy les vengo a hablar acerca pues de los últimos capítulos del libro de El mundo y sus demonios y sobre mi opinión personal acerca de este libro. Bueno, pues frente a los últimos capítulos del libro El mundo y sus demonios, el autor recalca lo que es el estereotipo y la forma en la que el mundo tiene a la ciencia y a los científicos. Juzgan por su manera de vestir, de caminar, de hablar y escribir. Pero estas personas que juzgan no se detienen a pensar un momento si escuchando lo que estos científicos dicen es verdad. El autor tomó como ejemplo pues los deportes. Habla sobre cómo estos podrían ayudar a la humanidad a entender mejor la ciencia y la vida en sí. Pues estos, o sea, los partidos que se forman normalmente, como que cada uno tiene su esencia y cada persona que lo ve entiende mejor cómo va el deporte. Entonces eso sería como una gran ayuda pues a la ciencia. Se sabe bien que las primeras personas en pensar diferente a lo que ya se tenía estipulado las llamaban brujas y las quemaban, pero el mismo ser humano, al paso de las décadas, se dio cuenta que todos esos pensamientos e inventos no eran tan descabellados. Es bien sabido que es difícil que la gente salga de la ignorancia en la que viven y dejen de creer en fantasías o palabras falsas que los que tienen poder dicen. Pero entre toda la gente cegada existe una gran mayoría que demuestra el cambio, ya sea en protestas, dando su opinión por redes sociales actualmente o ayudando a los necesitados. Se puede hacer un cambio y la ciencia es una gran ayuda en este paso. Esto fue pues mayormente a lo que se refería Carl Sagan en los últimos capítulos del libro. Y pues mi opinión frente al libro es que es pues uno de esos libros en que con cada capítulo uno va aprendiendo más a cómo son las cosas en la ciencia. Carl Sagan es de esos autores que fue capaz de juzgar a la religión con argumentos que están basados en la ciencia y en la verdad comprobada. Aunque su escritura pues fuese algo compleja, al buscar significados o leer entre líneas, podría lograr entender con más claridad lo que él quería transmitir. Este libro, aunque fue basado en muchos hechos científicos, también lo fue en experiencias que el autor vivió o escuchó. También se basó en las opiniones de la sociedad. Fue un libro que logró marcar un pensamiento diferente a nuestra ideología principal. La ciencia no es algo que se puede tomar a la ligera, se debe aprender a escucharla, respetarla y, si es el caso, aprender de ella. Los seres humanos somos personas que se basan en dichos y no en hechos, cosa que se debe cambiar tanto para nuestra generación como para la generación futura para que las cosas logren ser más claras. Gracias. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Ashley Valentina Díaz Rodríguez. El día de hoy les vengo a decir mi punto de vista respecto al libro El mundo y sus demonios, escrito por Carl Sagan. Bueno, el libro en sí es muy bueno, ya que nos enfatiza mucho la ciencia, que es muy importante en la actualidad, ya que sin ella no tendríamos muchas cosas que hoy en día se tienen. La pseudociencia, que es una creencia presentada científicamente, también de los extraterrestres y abducciones, que es un tema muy complejo de explicar porque los científicos y personas abducidas tienen todos un punto diferente.
El libro está lleno de relatos de personas de su infancia que cuentan sus experiencias de cómo han sido abducidos y cosas así. También se ve que el libro es definitivamente muy interesante para meterse en la práctica del escepticismo y poner en cuestión cualquier dogma. Además de lo anterior dicho, el libro es demasiado interesante porque muestra una parte de la historia de cada relato que decían las personas. Aparte de todo lo anterior dicho, explicar algunos temas del libro es muy complejo, ya que en el método científico se deben abordar temas en todos los campos del conocimiento humano que no todas las personas tienen. Muchas gracias. Bueno, mi reseña del libro va enfocada en cómo Carl Sagan va de muchos temas sin salirse del tema de la ciencia. Uno de los temas principales que rodea este libro es el escepticismo, donde Carl nos dice que aplicamos el racionamiento en nuestra vida diaria. Vemos la búsqueda de fenómenos como son los extraterrestres, que este tema también redondea el hilo principal de este libro. El segundo eje es en la cantidad de anécdotas y de información para ilustrar esta verdadera historia de ciencia. Carl nos va contando anécdotas de él, haciendo esto más interesante y una forma más entretenida de ver el libro. El cuarto hilo es la preocupación del autor por el futuro de la humanidad y por la falta del pensamiento científico, en cómo avanzará la humanidad y en el cómo se desarrollará la supervivencia de la humanidad. Se puede dejar claro que hay un punto que nos llevará a nosotros a la autodestrucción. Yo recomendaría este libro por su lenguaje en el ámbito de la ciencia. Así aprendemos los saberes científicos, la lógica cotidiana, la historia de la filosofía, el humor, la provocación y la emoción, brindándonos el conocimiento y lo más importante que es la educación, adquiriendo humildad y decencia, como lo dice el autor, para así desenvolvernos en un mundo oscuro. Gracias.